certo, certo. Hoy voy a tratar de hacer algo rápido porque justo se me ha presentado una cirugía. Tengo un paciente. Ya hemos hablado de litiasis, ¿no? De cálculos. Deja me recordar se Sí, todos estão. sí, doctor. ¿Sí lo ven? Porque justo hoy tengo una mujer embarazada que tiene un cálculo en el uréter. Está de 7 meses de embarazo y tiene un cálculo enclavado en el uréter. Además, el bebé ha provocado que ese riñón se provoque hidronefrosis. Además del cálculo, el bebé lo estábamos dejando pasar por alto, pero pasa que el paciente se ha vuelto séptico. Nos han llamado esta mañana para ir a operarlo. Así que seguramente vamos a hacer la clase hoy breve, por esto salí temprano para que ya arranquemos. Pero ya es de su conocimiento de ustedes que estos son los participantes. Sí, Déjenme copiar antes que nada. A ver, Wagner, Herrera, Wagner, Herrera, Claudia, Contuliano. Mientras tanto voy copiando. Las prácticas, por favor. Por ahora creo que están viniendo los días viernes. Tienen que reunirse en un lugar todos. Y del lugar después participarme que ya están juntos y vienen porque veo que me mandan un mensaje, otro mensaje, uno está por una puerta, el otro por la otra puerta. Les soy sincero. A veces no veo el celular los mensajes y es medio difícil. Porque hubo un par que estaban preguntando y yo me di cuenta que al final, cuando ya se fueron los otros, que estaban esperando todavía. Entonces, tengan cuidado, júntense todos en un solo punto y después de ese punto me indican que ya están juntos y pasamos, porque una vez que yo salgo con los jóvenes a hacer alguna actividad en el hospital, ya no puedo ir a buscar al resto. Y si le digo que venga a tal lugar, se va a perder, no es tan sencillo el hospital. Se pueden perder. Entonces, perdemos tiempo yo entre buscarles, llamarles, decirles dónde estoy, etcétera. Es medio difícil. Así que, por favor, tomen en cuenta eso. Ya. Bien, jóvenes, vamos con trauma urogenital. Adelante. ¿Quién va a hablar primero? Nombre. Wagner. ¿Cómo está, doctor? Le habla Wagner. Ya. Wagner. ¿Herrera? Sí, así es, doctor. ¿Cómo está? ¿Wagner o Wagner? Wagner. Dale, Wagner. A ver, Ya, muy demostrame tu bien, doctor. capacidad. Entonces, en los Espere, mecanismos... un segundito. Ayer estuve evaluando a los jóvenes sobre esto de los hitos, digo, sobre su trabajo que tienen que presentar los casos clínicos. Están haciendo sorprendentemente, ¿eh? Primera vez que participo, no sé participar. Pero bueno, sigan adelante, que yo estoy convencido que ustedes son la solución de un gran problema en la universidad. La falta de conocimiento, internos que no saben nada a veces cuando vienen. Algunos hacen quedar bien. Adelante, Wagner. Muy bien, doctor. Hablando de lo que son los traumatismos de tipo renal, son todas aquellas lesiones ya que se originan a nivel renal, o sea, el daño del tejido renal. Entonces, los riñones están protegidos generalmente por la parrilla costal, por lo que el cuerpo vertebral, que son las vértebras posteriores, por la parte anterior están protegidas por lo que son los diferentes tipos de vísceras. Entonces, los tipos de traumatismo a nivel renal generalmente son ocasionados por accidentes de tránsito en su gran mayoría y las que son las más letales también, al igual que en los deportes extremos, ya sea de full contacto o con cualquier deporte donde no se tenga cuidado, ¿no? Entonces, con respecto a la incidencia, generalmente ocurre más en personas del sexo masculino en relación a las mujeres, sobre todo en las etapas más tempranas, o sea, cuando prácticamente son bastante jóvenes. Siguiente, por favor. En la clasificación tenemos dos tipos, el trauma de tipo renal penetrante o abierta, que generalmente es por causa de arma blanca, o un objeto cortopunzante, cuchillo, qué sé yo, una navaja,
estos generalmente lo vemos en asaltos y todo aquello, ¿cierto? Entonces, y lo otro es por arma de juego, que generalmente es el 40%. En el arma de juego tenemos por arma de juego de alta velocidad, media y baja velocidad. Entonces, el otro tipo es el trauma renal de tipo cerrado contuso, que generalmente ya lo estaba mencionando, por choque directo en accidentes de tránsito, y lo que es la desaceleración brusca, que también generalmente va a ocasionar lo que son los accidentes de tránsito. Siguiente, por favor. Muy bien, en la patología de clasificación tenemos tres, las laceraciones debidas, ¿ya? Que sufren un traumatismo transverso del riñón, ocasionando daño al mismo tejido renal. Y las lesiones por desaceleración ya lo estaba mencionando. Entonces, son golpes bastante bruscos, las cuales pueden mover de su sitio al tejido renal, ya sea para la parte superior e inferior o causando una lesión total, ¿no? Una elongación, la cual genera una reacción de nuestro organismo generando lo que es todo el proceso de coagulación y todo aquello. Entonces, si hay una coagulación, va a haber una trombosis, la cual va a generar, dependiendo, ¿no? A la altura donde se encuentren, diferentes patologías. Entonces, eso. Siguiente, por favor. En la clasificación de la patología según Morron y Colt tenemos el traumatismo renal, que es menor, el de tipo mayor, y la lesión vascular. El tipo menor generalmente se lleva la gran parte, el 85%. Es un daño renal directo al parénquima, generando una hematoma subcapsular, ¿no? Generalmente no requieren exploración quirúrgica, pero sí se necesita lo que son los exámenes complementarios para poder determinar si se trata de un traumatismo de tipo menor. Entonces, el traumatismo de tipo mayor se lleva el 15%, ya esta genera laceraciones, daño en la región corticomedular y son de tipo profundas, ¿no? Estas pueden extenderse al sistema colector. Y hay extravasación de orina, entonces esta generalmente está acompañada también de hematomas retroperitoneales bastante amplias y hay una destrucción completa del tejido renal. Entonces, también tenemos lo que son las lesiones vasculares, que son el 1% de los casos. Este generalmente se lleva la peor parte, ya que ya hay presencia de trombos y hay destrucción total de lo que es el tejido renal. Siguiente, por favor. En la clasificación de tipos renales tenemos dos. Ya las del grado 1 y 2 son las menores y las de 3, 4 y 5 son las las de daño, o sea, son de daño mayor, ¿no? Entonces, el grado 1, generalmente, como pueden observar en la imagen, la hematuria puede ser de tipo microscópica o macroscópica, ¿no? A la hora de examinar lo que es el examen de orina. En los estudios radiográficos, entonces, hay una contusión, hay un hematoma subcapsular, como se puede observar en la imagen, y una laceración del parénquima. Entonces, en el grado de 2, que también es de tipo menor, entonces tenemos lo que son un hematoma perirenal. Este ya tiene una afección al parénquima, ¿no? Menor a 1 centímetro. Esa es la diferencia del 1 y el 2. Siguiente, por favor. Y en las del grado 3, 4 y 5, ya les estaba indicando que son las del tipo mayor. Entonces, en el del grado 3 hay una laceración del parénquima. También el daño también es menor a 1 centímetro, pero hay extravasación de orina, ¿no? Hacia el interior de la corteza. Entonces, en el grado 4 tenemos la laceración del parénquima, ya hay un daño córtico-medular y en el interior del sistema colector también pueden estar laceraciones del vaso segmental, ¿no? O sea, el daño es un poco mayor que en las anteriores mencionadas. Tenemos también lo del tipo 5, que son o sea, este diagnóstico se lleva a la peor parte, ¿no? Ya que hay un daño total del parénquima renal, entonces hay laceraciones múltiples, puede haber rotura de los vasos principales de la vía renal, de la arteria renal o la vena renal, ¿no? Entonces o hasta el del sistema colector mismo, ¿no? Entonces el daño es bastante complejo. Siguiente, por favor. También tenemos las alteraciones patológicas tardías en las diferentes
de los diferentes casos, ¿no? Entonces, tanto del tipo 1 hasta el tipo 5. En la primera imagen tenemos una estenosis, ¿no? De ureteropélvica, ya la cual ha generado una hidrosis a causa de una fibrosis, una extravasación de sangre y orina por una estenosis, ¿no? Esta misma estenosis a nivel renal, en la siguiente imagen podemos ver de que ha generado una atrofia del todo el parénquima pulmonar por falta o deficiencia en la irrigación Renal, parénquima renal. irrigación renal, sí, correcto. Siguiente, por favor. Y los síntomas generalmente son dependiendo a la gravedad o del tipo de grado. Entonces, generalmente hay dolor en los flancos, hay roturas de las vísceras, dependiendo si es de tipo abierto o de tipo cerrada. Entonces, tenemos la fractura de las costillas. Es un signo el cual nos debería alertar para determinar qué clase de lesión tiene nuestro paciente, ¿no? Las hematomas en la región lumbar, la hematuria, al momento de examinar lo que es el examen de orina, hay mareos, ¿por qué? Por falta de hipotensión, o sea, por falta de irrigación a nivel cerebral. Entonces tenemos hipotensión arterial también, mismo que puede llevar a un shock hipovolémico, ¿ya? Oliguria, tenemos la disminución de la orina, o anuria, o sea, en todo caso la anuria, ¿no? Que si hay hemorragia a nivel renal, entonces puede que nuestro paciente no esté orinando. Entonces son signos que nos deben alarmar para poder actuar de manera pronta. Siguiente, por favor. En los exámenes complementarios tenemos lo que es el examen general de orina, ¿ya? Las cuales nos van a dar datos de la lesión o la gravedad de la lesión de nuestro paciente. Entonces tenemos la radiografía de tórax y abdomen, las cuales también van a ayudar al diagnóstico. La ecografía renal, que es muy importante. Y entre las demás, entre los exámenes complementarios siguientes, tenemos lo que es la urografía intravenosa, la arteriografía, tomografía computarizada y resonancia magnética de ser necesarias, ¿no? Entonces siempre vamos de lo que es de lo más económico hacia lo más caro, pero tratando de solucionar el problema de nuestro paciente. Siguiente, por favor. No, esta ya no es mi parte. Ahí le dejo al otro compañero, doctor. Gracias. ¿Y el Ya, doctor. tratamiento? En respecto al tratamiento, doctor, tenía otra diapositiva, pero no lo había puesto el compañero aquí. En respecto al tratamiento, dependiendo al grado de doctor, dependiendo al grado de lesión, entonces pueden ser de tipo por intervención quirúrgica o generalmente, bueno, la intervención quirúrgica generalmente es de tipo, lo que son los grados 3, 4 y 5. Pero si el daño es el de grado 5, generalmente es quirúrgico y trasplante renal, doctor. Trasplante renal. Sí. Madre mía. Trauma renal sobre el pucho, lo voy a poner el riñón. Ya, Sí, siguiente. Ya, doctor, yo voy a presentar traumatismo ureteral. Bueno, recordando más que nada la anatomía del uréter y todo, hay que recordar que su función es transportar la orina entre el riñón a la vejiga. Y va a ser el único conducto que va a hacer esto. Entonces, cualquier lesión va a poner en peligro la función del riñón ipsolateral, del mismo lado del uréter. Entonces, en etiología es una patología bastante poco frecuente y generalmente causada por ya enfermedades urológicas o de origen iatrogénicas como consecuencias de algún accidente quirúrgico. Los traumatismos rara vez ocurren relacionados al uréter y en esos casos suelen ser más penetrantes de ese origen. Hay que señalar que hay una escala, la escala OIS, que mide el grado de lesión en el uréter. Entonces va del grado 1 al grado 5. El grado 1 es contusión o hematoma sin desvascularización. El grado 2, que ya va con un desgarro y una sección transversa menor al 50%. El grado 3, que ya un desgarro mayor al 50%, el grado 4, que ya es una sección completa desvascularizada, menor a 2 centímetros, y el grado 5 es ya arrancamiento de la desvascularización y es mayor a 2 centímetros. Esa escala se utiliza para más o menos ver el daño de la lesión. Respecto a la clínica, no hay ninguna clínica así que sea exclusiva de esta patología. De hecho, se dice que por lo general en las complicaciones, cuando llega el paciente por complicaciones, es donde uno puede asumir que el paciente tiene un traumatismo ureteral.
que las complicaciones son el urinoma, que va a ser una extravasación encapsulada de orina, y la hidronefrosis, que ya ocurre cuando el riñón tiene un exceso de líquido. Entonces, acumula mucha orina y eso ocurre por la obstrucción o por la lesión que tiene. Entonces, también puede dar una clínica que podría ser fiebre inexplicable, hematuria, ausencia de peristaltismo o escape de orina por la herida. Pero como dije, no hay ninguna característica específica. En el diagnóstico se va a ver con pielograma intravenoso y también puede utilizarse una ureterografía retrógrada, que suelen usarse para determinar la lesión, más que nada cuánto abarca en el uréter y todo eso. En tratamiento se puede utilizar, son todas cirugías, como que no hay un tratamiento paliativo ni nada, porque hay que determinar la lesión y solucionarla. Entonces, por lo general se utiliza cirugía, puede ser canalización ureteral, una ureterostomía. Entonces, eso va a depender del daño de la lesión con la escala OIS, que va a determinar el médico quirúrgicamente hacerle al paciente. Eso más que nada, doctor. Bien, bien, vamos avanzando, excelente. Certo? Sigo Que com vamos. traumatismo vesical, doutor. El anterior era Claudia, ¿no? Con Tuliano, ¿no? Sim. Sí, doctor. Ya. Siguiente. Certo, doutor? Traumatismo vesical. De antecedentes para traumatismo, sabemos que 67 a 83% dos casos ocorre por motivos de veículos motorizados. E que quando há um acidente e ocorre uma lesão, esta pode ser intra ou extraperitoneal. A escala de grado de gravidade dessa lesão é dividida em 5 graus, que vai de 1 até 5, sendo que grado 1 é quando ocorre um impacto que vai causar uma hematuria e uma laceração. Essa laceração vai ocasionar um aldegalecamento da parede. Grado 2, já vamos ter uma ruptura, uma laceração com 2 centímetros em uma parede extraperitoneal. Já grado 3, vamos ter uma lesão maior que 2 centímetros em uma parede extraperitoneal ou menor que 2 centímetros em uma parede intraperitoneal. Grado 4, essa lesão numa parede intraperitoneal já é maior que 2 centímetros, e grado 5 já afeta o coelho vesical, ou também os anílios laterais. Diagnóstico. O que a paciente vai sentir quando... os sintomas que ela vai sentir. Pode sentir dor em seu abdômen, a la palpação, pode ter dificuldade de urinar ou não urinar, pode ter hematúrias, equimoses, em caso de extravasamento, né, de contenido da urina. Vamos ter um aumento de volume anterior do seu abdômen. E o que podemos estar sendo caso miramos uma hematúria macroscópica? Podemos pedir uma cistografia retrógrada, que é o standard para esse tipo de trauma. Como vocês podem ver lá na imagem, você injeta um fluido, 350 ml desse fluido, como contraste, né, para mirar seu contorno. E em casos de hematúria menores, né, micro, podemos estar pedindo também uma alternativa, que é a tomografia computadorizada, né, cistografia com tomografia computadorizada. Tratamentos. Em caso... sim, outra coisa que ele está pedindo também, que me recordei, uma cistoscopia, para ter certeza se vai precisar de intervenção cirúrgica ou não. Em tratamento, vamos ter 3 possibilidades. A primeira, se o dano for em uma parede extraperitoneal, podemos fazer uma pulsação com catéter. Se dano ocorre em coelho vesical, vamos ter que fazer uma cirurgia aberta, como demonstra lá na imagem. E se dano em uma parede intraperitoneal, vamos ter que fazer uma cirurgia reparadora. Excelente.
Daniel, excelente. ¿Quién sigue? Bien, ¿eh? Yo creo que ya no tengo que dar el tema, compañeros. Vamos, ¿quién es el que sigue? Kátia está em classe, Jamila? E você, Kátia, eu vou passar para a próxima. Bueno, doctor, esta es mi parte. Soy estudiante Adán Herrera. Muy bien. En lo que es el traumatismo genital, tanto masculino como femenino, estas como antecedentes tenemos lo que es o lo que puede sufrir un trauma genital. En el caso del paciente puede ser por golpe directo en la región del pene, que puede provocar una fractura del pene o un traumatismo cerrado en el escroto o una dislocación testicular, la presencia de un hematoma escrotal, o en el caso de este clase de pacientes, como también mencionaban en anteriores disertaciones de mis compañeros, de que estas pueden ser a causa de traumatismos automovilísticos, motociclistas o hacer deportes extremos. En el caso de la mujer, de la misma manera, el traumatismo puede ser cerrado vulvar. En este caso, en las mujeres es poco frecuente el traumatismo, pero cuando es un traumatismo en genitales externos, esta siempre viene acompañado de lo que son lesiones en otros órganos. La siguiente, por favor. Ya, en lo que son los traumatismos del pene, es una entidad bastante infrecuente, que tiene una relevancia de un caso entre 175.000 casos. La clasificación de estas viene en lo que son traumatismos cerrados y traumatismos abiertos por diferentes causas. En traumatismos cerrados tenemos lo que son las contusiones, como se puede observar en la imagen, tenemos rupturas o fractura del pene, tenemos lo que es un atrapamiento o estrangulación. Esto puede deberse de que a muchos ocurre lo que es generalmente en jóvenes, en pacientes jóvenes, ya que algunos que desean experimentar situaciones agradables o desagradables, se puede decir, que se meten, como por ejemplo en la imagen se puede observar que se pusieron un anillo en el pene. Estas serían por estrangulamiento. Tenemos traumatismos abiertos, que son las heridas penetrantes. Tenemos heridas por arrancamiento o heridas por amputaciones, que muchas veces en la actualidad se está observando a menudo. Siguiente, por favor. Ya. En lo que son en la clínica de los traumatismos cerrados, la sintomatología que el paciente va a presentar, los más relevantes son un dolor agudo, va a presentar un hematoma, una discreta flebosis, chasquido y dolor. Además también de que puede presentar lo que es una fístula urinaria. En los traumatismos abiertos del pene, tenemos en los traumatismos leves y traumatismos graves. En los traumatismos leves el paciente va a presentar dolor no muy intenso y un sangramiento activo. En lo que son ya pacientes con una gravedad mayor o pacientes severos, va a presentar una afectación e incluso esta puede llegar a complicaciones hasta llegar a un estado de shock, ya que el dolor va a ser intenso en este caso. El diagnóstico en este caso se lo realiza de lo que es una exploración física, una buena anamnesis, también se lo puede realizar rayos X de abdomen, pero en este caso simplemente nos abarcamos al tipo de examen físico o la exploración física que se le realiza al paciente. En el tratamiento del traumatismo cerrado tenemos lo que es en contusiones simples, lo que podemos hacer es mantener en reposo y dar analgésicos. En caso de ser un poco más complicado se le puede dar antibióticos. En un hematoma podemos poner lo que es una exploración quirúrgica ya para la evacuación de la zona afectada. En estrangulantes, lo que tenemos que hacer es retirar el objeto o sea, lo que está obstruyendo el pene. En las rupturas de albuginia serían lo que es una sutura de la misma con puntos sueltos de absorbentes, ya que estas van a mejorar el estado del trauma.
En lo que son en el tratamiento del traumatismo abierto, lo que tenemos es como primer punto de operación quirúrgica, tras extirpar lo que es la totalidad de tejidos o sea, que ya no se pueden regenerar en este caso, como el tejido necrótico. Otra opción que podemos tomar es aliviar el dolor con analgésicos. Debemos de también lo que es recetar antibióticos para la pronta mejora del paciente, porque este tipo de dolores ya son demasiado relevantes en el caso del tipo de dolor. En el caso de amputaciones traumáticas, se puede intentar una reparación plástica, que estas son microcirugías siempre antes de las 15 a 18 horas de producirse la lesión. Siguiente, por favor. Ya. En lo que es el traumatismo del escroto, y en este caso, son relativamente frecuentes. Perdón, gracias a su mortalidad y la disposición anatómica de los casos graves, son menos frecuentes, pero estos ocupan el 15% de los traumatismos geniturinarios. Estos, como ya lo había mencionado antes también, de que van a ser mayormente en pacientes varones. Bueno, sí, en realidad son en varones, pero son va a comprender las edades de lo que es entre 20 y 25, con mayor frecuencia. También tenemos en la clasificación cerrados y abiertos. En los traumatismos cerrados tenemos presencia de equimosis, hematocele, hidrocele, tenemos hematomas de la piel y cubiertas. Estos ya son, o sea, por las mismas causas que ya lo mencionamos antes. Siguiente, por favor. En los traumatismos de testículo tenemos lo que son las contusiones, migración. Podemos tener lo que son presencia de hematomas, desgarros de albuginia, ruptura testicular completa, como se lo observa en la imagen de la esquina. En lo que son los traumatismos abiertos tenemos lo que son por incisiones, podemos tener lo que son laceraciones, ruptura, atrapamiento del desgarro. Pueden ser por perforaciones, pueden ser por abulsiones. Siguiente. Ya, en la clínica, en este caso, lo que es referente al trauma cerrado, esto va a depender mucho de lo que es de la severidad o el grado de trauma que tenga el paciente, desde el momento en que ha transcurrido la lesión. En los traumatismos de tipo abierto, este va a depender de lo que es de la norma común de la existencia del dolor y la hemorragia que presente el paciente para determinar qué es lo que realmente se debe de hacer. En el diagnóstico, en este caso, va de lo que es una exploración física, una anamnesis. Podemos utilizar lo que es un ultrasonido geniturinario, un Doppler, un rayos X de abdomen y una uretrografía o una cistografía. Siguiente. En el tratamiento, en este caso, el tratamiento general que se le debe emplear al paciente es comprender el reposo, suspensorio de antiálgicos, antiinflamatorios y la profilaxis antibiótica. En traumatismos que cursan con lo que es intraescrotal y no palpable, deben ser explorados quirúrgicamente, ya que no se lo puede observar a simple vista. En las complicaciones que puede presentar el paciente serían de atrofia testicular secundaria, infertilidad, puede presentar un test doloroso, ya que este tipo de dolores son insoportables. Puede producir también lo que son obstrucciones de vía seminal y lo que es la disfunción eréctil. Siguiente. En lo que son los traumatismos genitales femeninos, tenemos lo que son traumatismos accidentales. Son las mismas causas que las mencioné, tanto en hombres como en mujeres. En los traumatismos intencionales están lo que son por abuso sexual, maltrato físico, entre los cuales se puede observar en las imágenes. En este caso...
saltaremos en los genitales femeninos, que no acontece en mi especialidad. Sí, encontré mucho en esto, o sea, me encontré muy poco en lo que son los traumas genitales. Yo creo que Sí, esto más tiene muy que ver con poco. lo que es, ajá. Saltaremos esta parte que no está en mi programa. Siguiente. Sí, bueno, eso sería en cuanto a lo que son traumas genitales. Bien, excelente, Adán. Excelente. Excelente. ¿Alguien más? Listo. Ahora hablaremos sobre los incidentes con múltiples víctimas, el triaje y su control. Para definir sobre un incidente con múltiples víctimas nos referimos a la cantidad de personas o de pacientes que están involucrados en una escena cuando hay una reducción de los rescatadores de esa escena. Mayormente la causa puede ser normalmente por catástrofes aéreas, puede ser por causas naturales como ser inundaciones, tsunamis, pueden haber terremotos, o en nuestro medio, que es lo más importante, que son los accidentes automovilísticos. Para su evaluación de estos pacientes vamos a usar lo que es el triaje, que lo clasificamos en colores rojo, naranja y verde. Los primeros, que son los pacientes rojos, son con lesiones potencialmente mortales, los que requieren una intervención inmediata, los que mayormente presentan una parada cardiorrespiratoria o una dificultad respiratoria. También tenemos lo que son los pacientes con heridas graves, pero que no son potencialmente mortales, que estos los podemos clasificar de color amarillo. Y por último tenemos los de color verde, que son los ambulatorios, que son los que presentan lesiones mínimas. Y por último tenemos lo que son los de color azul o los de color negro, que estos se clasifican como pacientes de que requieren mayor intervención o de mayor tratamiento, o los que no se pueden rescatar. Clases. Bien. ¿Algo más, Paul? Solamente eso, doctor. Ya. ¿Alguien más? Listo. No va Katia. Bien. Yo soy el traumatismo uretral. Ya la había tachado. A ver, traumatismo uretral. Tiene 5 minutos porque esto se va a cortar y arranco yo. Vamos. Katia. La otra diapositiva, por favor. Ok. Las lesiones uretrales, estas se van a clasificar tanto en roturas parciales o roturas completas. Esto van a hacer que pueden afectar la uretra posterior, que es decir, la membranosa prostática, o la uretra anterior, que es la bulbosa y peniana. Perdón. Las lesiones uretrales posteriores se ven exclusivamente a fracturas pelvianas, y las lesiones de la uretra anterior son a menudo a consecuencia de algún golpe, un accidente automovilístico, una lesión perineal o alguna caída. Las lesiones... Katia, ponele tu imagen. Quiero verte, quiero conocerte por lo menos por vía virtual. Ah, ya, perdón, pensé que la tenía prendida. Ok. Y las lesiones ocurren durante la instrumentación transuretral, que son las lesiones latrogénicas, y esto puede ser por una colocación o extracción de algún catéter. El diagnóstico, que son los signos y síntomas, son el hematoma, dolor al orinar, la incapacidad también de orinar, en caso de algún traumatismo uretral también anterior, el patrón del hematoma puede ser también muy útil para identificar los límites anatómicos, ya sea afectados por la lesión. También otro que se puede utilizar para el diagnóstico se debe realizar una erectrografía retrógrada. Este procedimiento puede preceder para el cateterismo o el sondaje del cateterismo uretral, o una cistoscopía, que es un examen vaginal, que esto es más que todo en el caso de las mujeres. El tratamiento en general puede ser cateterismo o sondaje uretral, y en ocasiones puede ser un realinamiento endoscópico, reparación quirúrgica para determinar qué lesiones son, o puede ser una cirugía definitiva.
Ya, no tiene mucho que ver la vagina aquí, Katia. No, sí, fue solo esa partecita que dije. Ya, por si acaso, Katia. Bien. Hágame, administrador Daniel. Certo, doutor? Um ratito. Creo que estamos a segundos de suspenderse. Daniel, ¿me va a dar la lista de asistencia? Certo. Que ahora mismo, cuando ya entramos, Vou deixar uma print, uma foto. bien. Doutor Juan. No puedo compartir nada. Estoy procurando su nombre acá. Sí. Ya. Chat. Con permiso. Doctor, el Zoom se va a cortar, doctor, en minuto y medio. Sería bueno Es mejor salir y empezar dar otra vez, novamente. doctor. Ya, listo.